hablar de un tema que se habla mucho, ¿no es cierto? Y la economía es igual que el fútbol. Todo el mundo habla de fútbol, yo hablo todo el día de fútbol, y todo, yo voy al estadio, qué sé yo, y yo entiendo cómo funcionan los equipos, si el entrenador es bueno o malo, opino sobre por qué contratan a esto o al otro. Pero cuando uno escucha a alguien que sabe de fútbol, es distinto. Cuando escucha a uno, ustedes no se acuerdan de Bombalé probablemente, ¿no es cierto? Pero Bombalé sabía de fútbol. Era medio loco, pero sabía de fútbol. Y uno lo escuchaba hablar a él y veía el partido distinto. Y era capaz de estructurar y hablar de las jugadas y hacía unas pizarritas. Y en economía pasa un poco lo mismo. Todo el mundo habla de economía porque la economía es una cosa que nos toca todos los días. Todos los días desde que muy chico, ¿no es cierto? Sabemos que hay cosas que son nuestras y los juguetes, ¿no es cierto? Cuando uno tiene la pelota, entonces uno juega. Y si uno no tiene la pelota, uno tiene que ver si lo ponen en el equipo. Lo pasa con los juguetes, lo pasa cuando uno ya empieza a tener un poco de plata, no sé, te empieza a comprar. Entonces, la economía es una cosa que está siempre presente y por lo tanto todo el mundo habla de economía como si supiera de economía. Pero cuando uno estudia economía, es distinto. Uno tiene modelo, uno tiene estructura, uno tiene evidencia empírica y por lo tanto uno habla de una forma distinta. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es de economía, de crecimiento económico, de progreso económico y de libertad en el marco, ¿no es cierto?, de la teoría económica y de cómo fue evolucionando esa teoría económica, de forma un poco más estructurada. Lo primero que uno se pregunta es, si uno mira este gráfico, yo sé que lo vieron recién, ¿desde cuándo existe el Homo sapiens? ¿Quién me da un número? 13.000 años, es decir, 300.000 años. ¿300.000 años? 50.000 años. Bueno, no vamos a discutir. Yo tenía el número de 200.000 años. 200.000, 50.000, 300.000, o sea, muchos años atrás que el Homo sapiens ya está en la Tierra, ¿no es cierto? Ok. ¿Desde cuándo existe la agricultura? ¿Desde cuándo las sociedades se asentaron y empezaron ¿no es cierto?, a plantar, cosechar, ¿no es cierto?, criar animales? ¿Desde cuándo? Entre 4.000 y 5.000 años. Sí. ¿Quién da más? ¿Viste? Yo tengo un número de 12.000. Entonces, está bien, pero de nuevo, estamos hablando de 200.000 o 300.000 o 50.000 años que está el Homo sapiens. La agricultura, ¿no es cierto?, se desarrolla hace, digamos, 10.000 años. ¿Y la escritura? ¿Cuándo que? La antigua Grecia, los sumerios, 5.000 años. ¿Estamos de acuerdo en 5.000 años? 5.000 años. O sea, hace 5.000, hace 200.000 que estábamos, hace 12.000 ya que teníamos un sector económico que era la agricultura, que todavía existe, hace 5.000 que ya sabíamos escribir y existía el dinero, incluso en algunas culturas más antiguas. Y el crecimiento económico. Fíjense este gráfico. Estamos en el año 1000. Este es el ingreso per cápita. Estamos en el año 1000. O sea, hace 200.000 años que el hombre estuvo como el Homo sapiens, ¿no es cierto? 12.000 antes que ya existía la agricultura, y hace 1000 y no había crecimiento económico. Y no hay crecimiento económico hasta muy al final. Hasta muy al final, o sea, hace muy poco tiempo, 200, 300 años, que empieza a existir el crecimiento económico. Y lo que ocurría, ¿no es cierto?, es que las sociedades agrícolas no había progreso tecnológico. Y esa es una de las razones, y vamos a hablar del progreso de la tecnología en un sentido más amplio después. Se estima que entre el 1500 y el 1700 la economía crecía al 0,1%. Yo no sé si ustedes son economistas, pero 0,1 es bien cercano a cero, y es cierto, es bien cercano a cero. Entonces, la economía, después de la Edad Media, en el periodo de 1500-1700, cuando ya está terminando la Edad Media, las tasas de crecimiento siguen siendo cercanas a cero. O sea, era una sociedad que durante miles de años no conoció lo que era el crecimiento económico. Recién entre el 1700 y el 1820 empezamos a crecer al 0,2%. Y en esto hay bastante consenso entre los historiadores económicos de que estos son los números. Y es muy fácil hacer el cálculo. Si uno pone tasas de crecimiento más altas, quiere decir que los números de ingreso per cápita en la edad de Cristo eran casi cero. Y no puede ser, porque la gente, nosotros sabemos que en la edad de Cristo tenía casa, comía, habían animales, o sea, había actividad económica, así que había un ingreso per cápita. La única explicación, si yo estoy en el año 2000 y veo el ingreso per cápita del año 0, es que la tasa de crecimiento durante muchos años, como muestra el gráfico, fue 0. Porque si no, si hubiese sido alta la tasa de crecimiento, quiere decir que el punto inicial habría sido cercano a 0, y eso no es cierto. Entonces, esto es bastante consenso. Estados Unidos, toda la época de la Revolución Industrial, 1820, 1950, tasa de crecimiento de 1,5. ¿Ustedes han visto cuánto creció Chile el año pasado?
Ojalá eso creciera al 2%. 1,5%. 1,5%. ¿Y cuál es el escándalo que hay en Chile? ¿Qué es lo que todo el mundo reclama en Chile? Que no hay crecimiento económico. O sea, cuando la economía crece al 1,5%, ¿cuánto crece la población en Chile? 0,9, casi 1. Entonces, si la economía crece 1,5 y los habitantes crecen al 1, ¿cuánto crece el promedio, el producto promedio por habitante? Casi 0. Entonces, crecimientos de 1,5 son muy bajos. Ustedes cuando van a países que crecen al 1,5, van 10 años después, van 20 años después, y son los mismos países, no han progresado. Cuando los países crecen a tasas altas, uno va 5, 10 años después y uno ve la diferencia. Bueno, y después Estados Unidos, ¿no es cierto? Y lo otro interesante del crecimiento, que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, ¿no es cierto? En algún momento fue China el líder del crecimiento en el mundo, después pasó al norte de Italia, ¿cierto? Cuando uno lee la historia, ¿no es cierto?, del norte de Italia, los Medici, los bancos, ahí estaba la creación de riqueza, después pasó a Holanda, después pasó al Reino Unido y después pasó a Estados Unidos. Por eso los historiadores dicen que como la historia se repite, en algún momento, ¿no es cierto?, Estados Unidos probablemente va a dejar y va a venir otro. ¿Y quién será el otro? Algunos dicen que China, pero ya ese es otro tema, podríamos hablar otro curso de China. Lo que les quiero transmitir es que tenemos que entender qué pasó en la sociedad, en la historia, para entender por qué algo que durante 200.000 años no ocurrió, si nos vamos hasta el Homo sapiens, durante 15.000 años, que fue todo el sector, la revolución agrícola, durante 5.000 años no ocurrió, y ocurrió recién los últimos 200, 300 años. Ese es un cambio muy importante. Los antiguos, la economía se estudia desde los griegos. Antes la economía deriva de la filosofía, ¿no es cierto? Entonces todos los economistas eran filósofos, pero los temas que ellos discutían en la época de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, los temas que se discutían no era el crecimiento económico, no era la acumulación de la riqueza. Se discutían temas como si las conductas económicas estaban en línea con la religión. Por ejemplo, si comprar algo a un precio y venderlo más caro, ¿estaba bien o no estaba bien o estaba mal? Pero siempre de la óptica religiosa. Esas eran las discusiones que habían en esa época. Recién, con estos señores, con Adam Smith, empieza a hablarse de la riqueza de las naciones, de cómo los países crecen, de cómo los países acumulan producto, riqueza. Y ahí hay una serie de que se llaman los economistas clásicos, que todos fueron haciendo distintas contribuciones. Y esas contribuciones son las que permitieron, ¿no es cierto? Obviamente se va dando un proceso histórico, porque ustedes saben que en la Edad Media existían los señores feudales y existían los siervos, y claro, ahí no había mucho incentivo a la economía. Pero en algún momento eso empieza a cambiar, hay cambios religiosos con el protestantismo, hay cambios también, se empieza a producir mayor riqueza, porque viene el oro, el oro, la plata, ¿no es cierto?, del Nuevo Mundo, entonces hay más riqueza en Europa, se empieza a producir una clase trabajadora que no está ligada a la tierra, y todo eso empieza a generar actividad económica. Y se empiezan a preocupar, ¿no es cierto?, ya los economistas del crecimiento económico, también porque hubo mucha pobreza, entonces cuando hubo mucha pobreza, también eso generó este cambio. Entonces lo que vamos a estudiar es ahora cómo este movimiento, ¿no es cierto?, fue explicando lo que tenían que hacer los países para poder acumular riqueza, para poder crecer. Y al final, en la última parte, ¿no es cierto?, les voy a mostrar los índices que tienen que ver con el crecimiento y con distintas políticas económicas. El marco conceptual de crecimiento, yo diría que se desarrolló en base al modelo de Solow el año 50. Voy a, ¿no es cierto?, adelantarme 200 años. ¿Y por qué me voy al año 50? Porque Solow es un economista de Estados Unidos, de MIT, fue premio Nobel, ¿no es cierto?, hizo una cosa muy simple, dijo, y voy a hacer un paréntesis, la economía como ciencia lo que tiene que hacer es encontrar modelos simples que puedan explicar lo que está ocurriendo y que ayuden a predecir lo que está ocurriendo. Porque si uno coloca todas las variables en un modelo es inmanejable y no entendemos nada. Entonces, la ciencia lo que hace es conceptualizar y en una forma muy simple, por decir, mira, estos son los elementos centrales. Es cierto que hay muchas otras cosas, pero estos son los esenciales. Con esto yo explico, digamos, el 80% del problema. Y la gracia del modelo Solow es que es un modelo muy simple y explica muy bien los datos históricos y predice muy bien lo que pasa con los países. ¿Y cuál es el modelo de Solow? Muy simple. El producto agregado de un país, o sea, ¿cuánto produce un país? ¿Y qué es lo que es el producto agregado de un país?
sumamos todos los años en todos los países la producción. Cuántas casas se producen, cuántos autos, cuántas atenciones médicas, cuántas atenciones dentales, cuántos servicios de colegio, cuántos servicios de salud, todo lo que se produce, cuántas idas al estadio, ¿no es cierto? Todo eso es la actividad económica. Uno consume bienes y consume servicios. ¿Okay? Entonces, lo que hace solo es que dice, ok, ¿qué explica esa cantidad de bienes y servicios? Al final, esa cantidad de bienes y servicios son los que dan bienestar. Porque cuando yo demando educación, demando salud, voy a un partido de fútbol, compro el pan en la mañana, ¿no es cierto?, almuerzo, etcétera, ando en auto, todos esos bienes y servicios son los que producen bienestar a la economía. Entonces, el Producto Interno Bruto es el indicador que usamos los economistas para medir el nivel de riqueza, ¿no es cierto?, el nivel de actividad económica de un país. Y esos indicadores están muy relacionados con el progreso de la sociedad. Entonces, ¿qué explica eso? Primero, el número de trabajadores de la economía. ¿Cuánta gente hay en una economía? ¿Cuánta gente trabaja? Entonces, para explicar el nivel de actividad económica, ¿cuánta gente trabaja? Muy simple. Lo segundo, el stock de capital. ¿Qué es el stock de capital? ¿Cuántas maquinarias hay en la economía trabajando? ¿Cuántas oficinas? ¿Cuántos edificios? ¿Cuántos puentes? ¿Cuántas viviendas? ¿Por qué las viviendas? ¿Por qué? Porque las viviendas me dan un servicio. Yo alojo, vivo, entonces es un servicio que me da. Entonces, él hizo un modelo muy simple. Dijo, el producto de la economía depende del número de trabajadores, del capital y de la tecnología. Y los últimos 60 años hemos entendido el crecimiento económico con esas tres variables. Y todos los restos son elucubraciones, modificaciones a partir de esto. Lo interesante es que el concepto de la tecnología es un concepto mucho más amplio del que uno piensa. Uno piensa en tecnología y piensa en Apple. No, tecnología es todo lo que me permite a mí, ¿no es cierto?, con los mismos bienes, producir más. Los cambios tecnológicos eran a veces, los principios, los que estudian administración, era un tipo que miraba cómo hacían las cosas y le decía, no señor, usted en vez de hacer eso, vaya por aquí, hace por acá, y cambiaba el método de hacer las cosas, ¿no es cierto?, y lo hacía de una forma más eficiente. Es un cambio tecnológico. Pero nosotros vamos a hablar de la organización y la sofisticación de los mercados. O sea, cómo se organizan los mercados en una economía determina parte importante, cómo con los mismos recursos yo puedo producir más. Y uno de los cambios importantes que se produce cuando se produce el crecimiento económico a fines del 1700, cuando empieza a crecer la economía, es la organización precisamente de los mercados. En la época medieval existía el señor feudal y el siervo, y esa era toda la interacción, y el señor feudal con los reyes, ¿no es cierto? Y había un poco de comercio y los señores feudales cobraban algunos impuestos. Después empiezan a aparecer los mercados y vamos a ver qué rol cumple. El nivel de competencia de los mercados. Cuando hay competencia en los mercados, también se produce más progreso tecnológico. Cuando una empresa tiene que competir con otra, ¿a qué la obliga? A hacer las cosas mejor. O sea, ustedes ven hoy día las empresas de tecnología, ¿no es cierto? Son de punta, pero todo el mundo pensaba cuando veía Facebook o cuando usaba Facebook que ya no había nada más que inventar en redes sociales. Y ahora apareció Instagram. Yo no uso Instagram, pero mi hijo me dice que Instagram la lleva. Que ya Facebook ya es de los viejos, me dice. Yo ni siquiera llegué a Facebook, sabía que era porque vi la película y me leí el libro, pero nunca he usado Facebook, ¿no es cierto? Tengo una página ahí que no se usa. Entonces, la competencia obliga. ¿Y por qué? Porque las personas demandan cosas, quieren otras cosas. Y pasa con todo, ¿no es cierto? Uno siempre está demandando cosas. A veces ni siquiera sabe, pero el que ofrece sabe lo que uno quiere. Por ejemplo, Uber. Yo no sé si ustedes usan Uber, pero a mí me solucionó un problema Uber, ¿no es cierto? Porque uno no quiere que los hijos cuando tomen manejen. ¿Y cómo lo hacía uno, no es cierto? Si no quiere que manejen y no quieren que anden solo en la calle, todo cuestión, Uber era una solución, ¿no es cierto? Y para uno salir hoy día a comer también es Uber. Nunca se me habría ocurrido que se podía inventar Uber. Pero alguien, ¿no es cierto? Alguien vio y dijo, hay un sistema mejor de transporte. Y cuando uno lee la historia del tipo que formó Uber, él en su mente es solucionar el problema de transporte en el mundo. O sea, no es ganar plata, es solucionar el problema de transporte en el mundo. Esa es su ambición, digamos, y ese es su problema. Y eso es lo que él vio. Entonces, la competencia. ¿Cómo se administran las empresas? También es un factor muy importante, ¿no es cierto? La calidad de la administración de las empresas. El sistema legal y su cumplimiento. El sistema legal es muy importante, y vamos a ver sobre eso. Y la apertura comercial. Entonces, este es el marco conceptual que usamos los economistas
para entender el crecimiento económico, para entender el progreso económico. Trabajo, capital, tecnología. Y tecnología en un sentido muy amplio, que tiene que ver con estos elementos. Entonces, si uno se va hacia atrás ahora, porque como la ciencia se desarrolló, tenemos el marco conceptual. ¿Cómo nos podemos ir atrás, a la época de Adam Smith? ¿De qué se dio cuenta él? Que la economía funcionaba mejor cuando los individuos podían perseguir sus propios intereses. O sea, de que la economía, en la medida que la economía se fue descentralizando, ¿no es cierto? Que los tipos se fueron, que este sistema del mundo feudal fue desapareciendo y los individuos se daban cuenta que en realidad ellos podían trabajar para distintas personas y podían demandar sus propios bienes, la economía empezó a funcionar. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Porque eso se llama la mano invisible. Es porque, de alguna manera, el mercado lo que hace es que permite que miles, ¿no es cierto?, hoy día, miles de millones de personas, ¿no es cierto?, tengan necesidades, quieran bienes para satisfacer ciertas necesidades. Pueden ser necesidades de salud, pueden ser de educación, pueden ser de placer, algunos de acumulación, etc. La gente tiene necesidades. Y por otro lado, la gente tiene competencias. La gente sabe hacer cosas, le gusta hacer cosas, está dispuesta a hacer cosas. Algunos tienen capital humano, otros tienen trabajo físico, otros tienen capital físico. ¿Y cómo uno logra en un mundo tan complejo como el de hoy, que los que tienen los recursos, las personas, el capital, ¿no es cierto?, el talento, se encuentren con los que tienen las necesidades? Y eso lo hace el mercado. El mercado lo que permite, ¿no es cierto?, es que a través de una cosa que se llama el sistema de precios, uno pueda reconocer cuáles son las cosas que entonces uno está dispuesto a comprar y por otro lado, los que tienen los recursos se den cuenta de qué es lo que la gente necesita. Voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Qué es muy caro en Chile, por ejemplo, en salud? Las operaciones, los especialistas, ¿no es cierto? Está tan de moda. El día cama, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay? Especialistas. Y, ¿no es cierto?, infraestructura hospitalaria. Tienen precios caros, quiere decir que la gente hoy día, como el país ha aumentado su nivel de ingreso, la gente demanda más salud. O sea, ya la gente no solamente va cuando tiene algo muy grave, sino que a veces la gente incluso va cuando no tiene nada y quiere mejorar, ¿no es cierto?, su aspecto físico. Entonces, hay una necesidad. ¿Y qué es lo que le manda la señal al sistema de que hay algo que falta? El precio. Entonces, los precios de los especialistas, ¿no es cierto?, y uno habla con los médicos especialistas, incluso los recién recibidos, ¿no es cierto?, y ganan una enormidad de plata, ¿no es cierto?, porque no existe, es escaso el recurso. ¿Y por qué es escaso? Ya lo vamos a conversar. Entonces, eso manda la señal al sistema de que algo hay que hacer, ¿no es cierto?, y por lo tanto se empiezan a formar más especialistas. ¿Y de dónde empiezan a aparecer los especialistas? Del intercambio. Empiezan a aparecer los especialistas extranjeros también en Chile, ¿no es cierto? Porque el mercado manda la señal y por lo tanto tipos que están en países donde no son tan valorados y son bien formados, se vienen acá. El tema de la infraestructura hospitalaria, ¿no es cierto? También se empiezan a instalar más clínicas, se empiezan a instalar más hospitales y uno empieza a ver que empiezan a florecer. Entonces, pero es el precio. Esto tiene, en algunos casos se demora más, ¿no es cierto? El mercado, lo que llamamos en equilibrarse, porque un especialista no puede salir de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Si sube el precio del pan, las panaderías empiezan a producir más rápidamente y se equilibra. Y las cosas no. Entonces, cuando uno tiene un mercado, la gente tiene necesidades, existe oferta o existe oferta potencial, hay un sistema de precios que manda la señal. Y así funciona el mercado. Y por eso es que el mercado se habla, había un expresidente, ¿no es cierto?, que decía que el mercado era cruel. El presidente Erwin decía que el mercado era cruel. Pero entendía, ¿no es cierto?, porque era un gran estadista, ¿no es cierto?, que era necesario. Porque el mercado lo que hace al final es un mecanismo de coordinación descentralizado. Miles de agentes participan. ¿Ustedes han ido alguna vez a la feria a las 5 de la mañana? Cuando llegan los camiones con las frutas, con las verduras. Eso es el mercado, ¿no es cierto? Si un día llegan muchos tomates porque la producción de tomates fue muy alta,
los que compran tomate se regodean, ¿no es cierto? Y ahí están los pobres tipos con sus camiones de tomate, ¿no es cierto? Bajando el precio, bajando el precio, bajando el precio, hasta que alguien le compra su camión. Y la semana que no hay tomates, porque los tomates esa semana, no sé, llovió hace 2 meses atrás, y por lo tanto no hay tomates esa semana, el tipo que llega con el camión, ¿no es cierto?, ve la lista de gente, ¿no es cierto?, que está tratando de comprarse su camión y el precio sube. Entonces, el precio, el mercado es la interacción de aquellos que quieren cosas con aquellos que están dispuestos a ofrecer cosas. A veces los mercados son más que se llaman spot, más de corto plazo, otras veces son mercados más de largo plazo. Pero este sistema es el que permite que los recursos que yo tengo, los talentos que yo tengo, los puedo ocupar de acuerdo a mis preferencias y satisfacer las necesidades de alguien que requiere eso. Y eso es el mercado y así se produce el sistema de bienes. ¿Y por qué se habla de que el mercado es cruel? Porque existe la competencia. Existe la competencia. Y es un concepto de uno de los economistas clásicos que habla de la destrucción creativa. ¿Qué es la destrucción creativa? La destrucción creativa es un concepto de Schumpeter que establece lo siguiente. Cuando uno era chico, existían los cassettes. ¿Ustedes saben lo que es el cassette? No han visto el cassette. ¿No? Existía la grabadora a cassette. Y uno era una cinta que era entretenido porque se enrollaban, entonces uno perdía la música. Era todo un cuento, ¿no es cierto? Y después apareció ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero claro, un aparatito del CD, ¿no es cierto? ¿Cómo era? No, era uno que era un cuadradito, que uno ponía el personal estéreo, ¿no es cierto? Y después aparecieron los famosos compact o CD, y ¿no es cierto? Después apareció el iPod, yo no podía creerlo cuando me decían la cantidad de cosas que cabían en un iPod. Pero ¿qué va pasando? Cada vez que va pasando esa tecnología, el anterior va desapareciendo. Y eso es la destrucción creativa, ¿no es cierto? Alguien, ¿no es cierto?, se da cuenta de una necesidad, de que alguien necesita algo. Por ejemplo, alguien se dio cuenta que la gente quería escuchar la música en forma portátil, que alguien quería andar con su música, no quería andar con una disquetera, ¿no es cierto?, quería andar con algo, y inventó el personal estéreo, ¿no es cierto? Y alguien se dio cuenta que había un sistema mejor de guardar las canciones en vez de tenerla en una cinta, tenerlo en un disco, ¿no es cierto? Y así, pero cada vez que eso pasa, esa tecnología muere. Yo como ya soy más viejo, más viejo que ustedes, por ejemplo, hay alguien que inventó la agenda electrónica y la empresa se llamaba Palm. Y Palm, tener una Palm, era ya cuando uno empezaba a trabajar, uno se compraba su Palm y era lo máximo, porque los viejos usaban una agenda así gordas, grandes, con calendario. La Palm era una cosa muy moderna. El tipo creó la Palm, pero vino otro y dijo, no, esto va a funcionar mucho mejor de otra forma, la voy a meter en el sistema del computador, como el Outlook, ¿no es cierto?, etcétera. Y después vino alguien y dijo, no, la voy a meter directamente en el iPhone. Y resulta que el señor de la Palm, que tuvo la brillante idea, no fue capaz de concretar esa idea y la destrucción creativa lo hizo desaparecer. Y otro fue sumando a eso. Entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿es cruel? Sí, es cruel, porque por ejemplo en los años 80 en Chile, cuando se liberaliza la economía, 75, 76, decimos ya, ¿saben qué más? No sabemos producir autos, son carísimos los autos en Chile y son malos. No sabemos producir televisores, son carísimos y son malos. No sabemos producir teléfonos. Por lo tanto, todo eso lo vamos a dejar de hacer. Y vamos a traerlo de afuera. Todas esas empresas cerraron y quebraron. Pero esos recursos se liberaron. Eso es lo que uno no ve. Eso es lo que ve la mano invisible, el mercado. Todos esos recursos se liberaron. Esos trabajadores terminaron después de reconversión en otro lado. Ese capital se fue a producir otras cosas. Y esos empresarios terminaron reconvertidos y se dieron cuenta que en realidad nosotros éramos buenos para producir cobre, celulosa, salmones, vino, etc. Entonces, la destrucción creativa tiene que ver con ese concepto, con el concepto de que en el mercado la gente se va dando cuenta de las necesidades que la gente tiene y va usando sus talentos para ir creando otros bienes y así se va produciendo el crecimiento económico. Y existe el concepto, ¿no es cierto?, de eficiencia de las ventajas comparativas, que también este es un concepto muy interesante. Cuando la gente no interactuaba en sociedad, si yo quería comer, tenía que salir a cazar, ¿no es cierto? Y si tenía frío y ya existía el fuego, tenía que ir a buscar leña, ¿no es cierto?, y prender fuego, y tenía que hacer todas las cosas. Pero yo, por ejemplo, soy re malo para cazar. Soy re malo para pescar. He tratado harto de pescar, pero me va mal pescando, ¿no es cierto? Y soy harto malo para prender fuego. Entonces, no son mis ventajas, ¿no es cierto? Soy bueno para pensar.
para eso soy bueno, y para organizar. Cuando empezamos a interactuar en el mercado, ¿qué es lo que hace? Es que yo hago lo que yo soy bueno y dejo que otros hagan lo que ellos son buenos y intercambiamos. Y esa es una gran ventaja, porque esto que se hace en el mercado, ¿no es cierto?, que nos parece tan natural, todos ustedes están estudiando distintas cosas y ustedes se van a encontrar y no se van a ver en el mercado, ¿no es cierto?, en que ustedes los bienes y los servicios que ustedes de lo que estudiaron los van a proveer y van a comprar los otros de sus propios compañeros. Esto también se hace a través de los países. Cuando hay intercambio comercial entre los países, ¿qué hacen los países? Que el país que tiene petróleo y le sobra el petróleo, como los países árabes, producen petróleo. Y si quieren ver buen fútbol, los árabes van y se compran un equipo de fútbol en Inglaterra, ¿no es cierto? Y tienen un equipo de fútbol. Porque el fútbol es bueno en Inglaterra, no es bueno en Arabia Saudita, sino pregúntenle a Valdivia, ¿no es cierto?, que está súper lateado allá, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con Chile. Chile se dio cuenta que en algunas cosas tenemos ventajas comparativas. Somos grandes productores. Tenemos 30% del cobre en el mundo. Y el cobre se usa en múltiples cosas. Entonces, yo tengo que producir cobre. Si eso es lo que tengo en abundancia. Tengo una ventaja fitosanitaria porque estoy al fin del mundo, tengo una tremenda cordillera, por lo tanto no tengo peste, no tengo enfermedad, entonces yo puedo exportar carne de pollo, de cerdo, ¿no es cierto?, a todos los mercados del mundo, puedo exportar fruta, etc. Me cuesta muy poco convencer al resto del mundo que mis productos son sanos sanitariamente y por lo tanto consigo buenos acuerdos con los países. Pero sé que no tengo la ventaja para producir automóviles. ¿Por qué? Porque somos muy pocos. En Chile se venden 300.000 autos al año. ¿Cómo vamos a producir autos? Si una planta de autos produce 10, 15, 20 millones de autos, entonces no podemos, ¿no es cierto? Las plantas chinas no podemos competir con ellos. Ni siquiera ya los europeos ni los americanos están pudiendo competir con ellos. Entonces las ventajas comparativas, cuando el mundo empieza a comercializar. ¿Y cuando el mundo empieza a comercializar? Hubo que hacer caminos, hubo que hacer puentes, hubo que integrarse. Bueno, todo eso es lo que permite, ¿no es cierto?, que haya habido progreso y que haya habido crecimiento económico. O sea, los economistas empezaron a estudiar estas cosas y los países empezaron de alguna manera a adoptar estas políticas, estos sistemas, y los que lo adoptaron con más fuerza crecieron más rápido. Los que se quedaron más en la antigüedad, ¿no es cierto?, crecieron más lento. Pero son conceptos muy básicos, son 4 o 5 cosas las que uno tiene que entender, ¿no es cierto?, que es interacción del mercado, que son el tema del sistema de precio, que la destrucción, ¿no es cierto?, creativa es parte del proceso en el cual yo voy satisfaciendo nuevas necesidades o van dando mejores servicios, la gente está más contenta, está más satisfecha, pero obviamente eso va quedando atrás otra industria. ¿Cuál es la industria hoy día, ¿no es cierto?, por ejemplo, que pelea con Uber? Los taxistas. Ya vamos a hablar de eso. Los taxistas son los que pelean, ¿no es cierto? Bien. El rol del Estado. El Estado lo hace muy mal, produciendo bienes y servicios. Hay una tendencia, y históricamente también, a que los estados producían cosas. El Estado en Chile era el dueño de la electricidad, era el dueño del teléfono, era el dueño del agua. O sea, tener teléfono hasta los años 80 en Chile era ponerse en una lista de espera por años para que le dieran un teléfono. ¿Por qué? Porque los estados, cuando tenía que decidir si invertía más en planta telefónica, en cables, en teléfono, y por otro lado, 40% de los chilenos eran pobres, ¿qué es lo que hacía? Se preocupaba de la pobreza. Y gastaba la plata en vivienda, gastaba la plata en salud, en educación, y no había entonces para invertir pero tenía el monopolio. Nadie más podía tener una industria de teléfono, porque él se había asignado ese rol. Y así pasó con muchos países, que muchos sectores se quedaron muy atrás, porque el Estado dijo, no, yo voy a producir esto, nadie más. Pero el Estado tiene múltiples necesidades y al final no hacía nada bien. Entonces el Estado distorsiona mucho cuando entra a producir bienes y servicios. Existe lo que se llama la captura, que está muy estudiado, la captura del Estado. Si uno va a las empresas públicas, normalmente las tienen capturadas los sindicatos, porque sienten que son de ellos las empresas, no son como una empresa normal y corriente que tiene que competir y que tiene que actuar. Entonces, en la historia muestra que las empresas públicas, cuando el Estado se mete a producir, distorsiona mucho la economía. Entonces, uno de los problemas que tienen a veces los países es que tienen un tamaño del Estado que es muy grande porque está en el sector productivo, donde podría estar perfectamente el sector privado. Después, controla precios. Una de las cosas que más a mí me ha tocado estar en debates públicos, y es difícil porque
Yo después le pregunto a mis amigos y a mi familia, me dicen, pucha, que se vaya mal. Explicar el tema del salario mínimo, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo no dar un salario mínimo? Pero cada vez que pongo un salario mínimo más alto, ¿qué es lo que pasa con los trabajadores menos calificados? No los contratan. Si yo pongo un salario mínimo, digamos, de 500.000 pesos, alguien que no produce, que no contribuye, y hay muchas actividades en que la gente no produce 500.000 pesos. Si ustedes van, no sé, va a hacerlo a un pueblo, un almacén de un pueblo, ¿no es cierto? A lo mejor el dueño del almacén gana 500.000 pesos con su negocio. Podrá pagarle a un empleado, no sé, 200.000, a lo mejor tiene alguien que le ayude, pero si le ponen 500.000 tiene que despedirlo, no puede tenerlo. Entonces, el desempleo juvenil no es el 6,5% que siempre vemos. Los desempleos juveniles en los países son del orden del 15, del 20%. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que tienen menos productividad al principio. El dinero tiene un valor nominal que es controlado por el mercado. O sea, esto es como, tiene variable. En suma, entonces, si uno pone un salario mínimo, que como lo ofrecen algunos ¿cómo se llaman? Estos candidatos presidenciales que proponen no subir el salario mínimo. Lo que pasa en el mercado es que tú subes el salario mínimo y al final el costo de la vida también te sube. Entonces el dinero, como es nominal, también van a subir los costos de los bienes y servicios. Entonces, si compráis 200 lucas, que era 276.000 pesos el salario mínimo, Sí. hoy en día, ¿no? Si sube a 300, el costo de la vida también va a subir. Porque no sé si me entiendo. Sí, te entiendo. Había otro comentario acá. Tomemos los comentarios primero. Una consulta es que no sé si entendí bien, dice el control de precios también se refiere a bienes, por ejemplo, o solamente salario. No, estoy usando el ejemplo de salario, pero también se refiere a bienes. Muchas veces control de precios en los bienes. Pero controlar el precio de los bienes no es lo que está haciendo, por ejemplo, Venezuela, al mantener a un precio bajo de los bienes. Sí, pero hoy día lo hace Venezuela, pero en los 70 lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, y voy a volver después sobre todo más. Estados Unidos en los 70 puso control al precio de la gasolina. ¿Y qué creen que pasaba? Ya, pero eso no es lo que predica, por ejemplo, el libre mercado. No, po. Ah, ok. Claro, entonces estoy diciendo que, claro, que esta es una cosa que interfiere con, sí, también debería haber dicho, estas son cosas que interfieren con el libre mercado. El tema no hay que confundir, el tema del costo de vida, de la inflación, tiene que ver con la cantidad de dinero que emiten los bancos centrales. ¿Ya? ¿Y por qué se asocia? ¿Por qué tú lo asocias? Porque normalmente en países, por ejemplo en Argentina, en algún momento en Chile también, los años 60, 70, en Venezuela hoy día, los gobiernos aumentan los salarios mínimos del sector público y hacen que el Banco Central emita. Entonces ahí se produce el efecto que tú dices, que por un lado le dices va a ganar, no sé, 10% más y por otro lado terminas con la inflación 20% más. Pero tienen que estar conectadas las dos cosas. No necesariamente tienen que estar, en Chile hoy día no están conectados porque en Chile el Banco Central es autónomo del mundo político. Entonces sube el salario mínimo. Lo que pasa con los salarios mínimos, que cuando quedan sobre el equilibrio que habría determinado el mercado, lo que uno hace es que genera más desempleo. Pero en el fondo el tema de la inflación, entenderla bien, porque si sube el tema del salario, así por obligación, digámoslo, por imposición de la ley, y claramente que suben los bienes y todo porque tiene que adaptar en algún momento. En el fondo lo que se habla, y entiendo aquí, es del poder adquisitivo del dinero. Si más allá de números, el poder adquisitivo sigue siendo el mismo, para resumir todo lo que se ha dicho. Sí, pero mira, una cosa para que les sea más fácil entender la economía. Los economistas usamos un concepto que se llama ceteris paribus, todo lo demás constante. Entonces, tratamos de entender las cosas moviendo una variable. Si muevo el salario mínimo, no si muevo la inflación. Si muevo el salario mínimo y muevo la inflación, que la inflación es lo que tú dices, el poder adquisitivo, ya tengo muchos factores que analizar. Entonces siempre traten de pensar en una variable, cómo va afectando cada variable suponiendo que todo lo demás se mantiene constante. Si no, es muy difícil entender los problemas. Entonces, ustedes dos mezclan la inflación con el salario mínimo, pero eso ya está conectado entonces con la emisión de dinero del Banco Central, ya la cosa se puso muy compleja. Aquí solamente estamos diciendo, cuando el gobierno trata de controlar los precios, interfiere en el mercado, interfiere en estas decisiones libres, ¿no es cierto?, de consumidores, de oferentes o de demandantes, y lo que se producen son desequilibrios, excesos de oferta o excesos de demanda. Está el tema de los impuestos, está el tema de la regulación. Este tema me quiero quedar en un minuto. Y hoy día está muy de moda en Chile. Todos los problemas se solucionan con una regulación.
Ustedes se han dado cuenta, el gobierno da lo mismo si es de derecha, centro, izquierda. Todo el gobierno dice, vamos a mandar un proyecto de ley. Vamos a crear una superintendencia de tal tema. Estamos llenos de ministerios, estamos llenos de superintendencias, estamos llenos de leyes. Los tipos que yo no me acuerdo los números, los tipos que estudian el número de leyes que tenemos, de reglamentos, nadie sabe. Todas las leyes que tenemos, todos los reglamentos, y la mitad no se cumple. Porque ni el gobierno se preocupa que se cumple, ni el ciudadano sabe que existe, pero generan distorsiones. Y las regulaciones, lamentablemente, se van quedando obsoletas y van interfiriendo. Vamos a Uber. ¿Por qué existe la regulación de los taxis? Porque existe la asimetría de información, ¿no es cierto? Yo cuando llegaba, yo soy del sur, llegaba a Estación Central y tenía que tomar un taxi cuando era chico, y mi mamá siempre alegaba, de repente los taxis cobraban el doble que otros. Dependía del taxi que uno se subía, entonces el Estado regulaba, ¿no es cierto?, para que existiera el famoso banderita, ¿no es cierto?, con un taxímetro, ¿no es cierto?, con un sello, de tal manera que uno miraba ese numerito y eso es lo que pagaba. Entonces, ok. Después existían los vándalos, entonces, bueno, también una licencia, lo pintaban de negro, con amarillo, para que todos supiéramos que esos eran los taxis. Y así, había mucho sentido probablemente hace 20, 30 años. Pero hoy día con Uber, ¿qué sentido tiene? Hoy día con Uber, yo sé la tarifa antes de subirme al auto, ¿no es cierto? Califico al individuo porque puedo ver sus notas. Entonces, hoy día no necesito una regulación. Tengo un problema porque a esos taxistas, además, le regulaba. ¿Qué pasó cuando empezó la regulación? Los taxistas empezaron a decir, no, ¿sabe qué? Está todo bien, pero además somos muchos, así que no dé más licencias de taxi. Y empezaron a achicarle el número de licencias. Entonces, el mismo gremio empezó a mejorar el negocio haciendo que la autoridad no diera más licencias de taxi. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasaba? Que no habían taxi. Si hay 100.000 Uber, ¿qué quiere decir que hayan 100.000 Uber? Que hay 100.000 tipos que trabajan en Uber que alguien los demanda. Quiere decir que había una necesidad, ¿no es cierto? Había una necesidad de un taxi de noche a las 4 de la mañana, ¿no es cierto?, en la discoteca, en la feria, ¿no es cierto?, el tipo que salió del consultorio y del turno, y eso lo suple Uber. Entonces la regulación, ¿no es cierto?, termina estrangulando algo que la sociedad quiere, alguien que está dispuesto a proveerlo, hay un bien que se puede usar, que es un auto, alguien que tenía un auto estacionado en su casa ahora lo puede usar. Entonces genera riqueza, genera valor para la economía, pero la regulación lo va a ahogar. Y en varios países, ¿no es cierto?, lo han tratado de hacer desaparecer. No, solamente quería aportar que las regulaciones al final cuando son en exceso, no son bien puestas, al final terminan elevando las barreras de entrada y eso oprime la competencia. Al final terminamos con un servicio que es muy mediocre. Claro, y porque los regulados son los que se preocupan de que efectivamente la regulación exista. Porque es al final, como tú decías, una barrera al negocio. Entonces nadie más puede entrar en ese negocio. Sobre el punto anterior, sobre el ceteris paribus, algo que se critica mucho de los economistas que quizás tienen un pensamiento muy lineal, de muy como, no sé, por decirlo, que afecta solamente una variable, quizás eso es como más para un fin pedagógico, pero en sí la sociedad funciona de una forma multifactorial. Cuando se hacen políticas públicas, ¿no lo hacen con ceteris paribus? No. Cuando uno quiere analizar un problema, uno va moviendo las variables de a uno. Obviamente, cuando uno analiza un problema de política pública, por ejemplo, subir los impuestos, yo digo, ministro Arena, ¿no es cierto?, era amigo mío, éramos compañeros de la universidad, ¿no es cierto?, decía, no, si, cuando yo discutí con él, me decía, no, si, mira, vamos a subir los impuestos, vamos a gastar en una ocasión, la educación la gente va a producir más crecimiento, fantástico. O sea, sí, pero, y el otro lado, el efecto que tiene los impuestos sobre el retorno del capital, sobre el retorno del trabajo, sobre los incentivos, etcétera, etcétera. Entonces, los economistas sabemos que para ir haciendo el análisis vamos moviendo las variables de uno, pero tenemos que moverlas todas y ver el conjunto, y en base a eso evaluar. Lo que digo yo que mover todo simultáneamente es muy difícil. ¿Ok? Mira, entonces, ya hemos visto, ¿no es cierto?, que lo que cambió y lo que hizo que existiera el progreso y cuáles son las variables principales. Ahora quiero mostrarles algunas estadísticas. Cuando uno habla de libertad económica, ¿de qué se refiere? Entonces, ¿cómo les voy a explicar lo que es la libertad económica? Muy simple. Hay una institución que se llama el Heritage Foundation, que calcula la libertad económica para 186 países y considera estos dos indicadores. Primero, que existe un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Derecho de propiedad. O sea, que respete el derecho de propiedad. De que si yo trabajo y acumulo, ¿no es cierto?, una casa y me la compro, una casa, entonces la casa es mía y me la respetan. No viene mañana, ¿no es cierto?, la autoridad y me quita la casa y pasa por un camino por arriba
y no me paga por esa casa. Ustedes dirán, ¿esto es raro? No, no es raro. Nosotros en los años 70 le quitamos las empresas mineras a los dueños y no les pagamos, ¿cierto? Está pasando en Venezuela y hay muchas formas, ¿no es cierto?, que a uno le pueden, ¿no es cierto?, violentar su derecho de propiedad. Efectividad judicial. Podemos tener un sistema judicial, pero si no es efectivo, si no funciona bien, entonces tampoco tenemos. Y la integridad del gobierno. O sea, tenemos que tenerlo íntegro, ¿no es cierto? Este es un tema que ha estado muy de moda, ¿no es cierto?, a partir del caso Cabal y otros casos de financiamiento de la política. Entonces, para que exista libertad económica tiene que haber un Estado de derecho. Lo segundo, el tamaño del gobierno. La carga tributaria, ¿qué es? Todos los impuestos que se recaudan respecto al tamaño de la economía. Esa es la carga tributaria. Entonces, ¿de qué tamaño es los impuestos que se recaudan? El gasto gubernamental, ¿de qué tamaño es lo que gasta un gobierno? Y la salud fiscal, ¿qué tan sano está el financiamiento del gobierno? Después, la eficiencia regulatoria, porque sabemos que tiene que haber regulación en algunas cosas, pero ¿existe libertad empresarial? ¿Existe libertad para emprender? Ustedes dirán, sí. Hay muchas cosas que están reguladas, hay muchos sectores que están protegidos, hay muchas barreras a la entrada que precisamente las que las protegen son los que están adentro, porque no quieren competencia. Entonces, uno va al norte, por ejemplo, y ve ciudades en el pleno desierto, como Copiapó, y uno no entiende cuánto subió el valor de la propiedad. Y dicen, no, que resulta que está regulado todo, entonces no puede crecer la ciudad. Los bancos sí, pero uno dice, bueno, yo entiendo que no pueda crecer Santiago en las zonas agrícolas, puede haber toda una historia, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no puede crecer una ciudad en el desierto, si es un pedazo de desierto? Bueno, alguien está preocupado que la ciudad no crezca, ¿no es cierto? Bueno, entonces la libertad empresarial, la libertad laboral y la libertad monetaria. Y la apertura en los mercados, libertad comercial, libertad de inversión, libertad financiera. Estos 12 índices son una cosa tangible de qué es la libertad económica. Y veamos qué pasa con esto. Así está el mundo en términos de libertad económica. Los verdes son los que tienen el máximo. Esto está distorsionado, sí, porque aquí están los verdes. Hay más verdes que ese, ¿ya? Cambian los colores. Chile es verde. No está cerca el verde, puede ser que sea ese verde. Pero lo importante acá son los rojos. Miren dónde están los rojos. ¿Cuáles son los continentes más pobres? África. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principales resultados? La libertad económica espera un repunte en la mayoría de la economía mundial. O sea, hay más libertad económica. Los países van avanzando hacia la libertad económica. A pesar de que tenemos algunos satélites como Venezuela, ¿no es cierto? O Trump, ¿no es cierto? Que ahora quiere poner barreras comerciales. En general, va avanzando. Y tenemos 6 economías que tienen un puntaje muy alto, que se llaman económicamente libres. ¿Cuáles son? Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia e Irlanda. Países que siempre estamos mirando. Siempre que escuchan a un político chileno va a nombrar alguno de estos países como ejemplo de algo. Bueno, ¿por qué? Porque tienen libertad económica, tienen progreso económico y por lo tanto tienen buena calidad de vida. Entonces todos queremos vivir como ellos, pero tenemos que hacer el camino que hicieron ellos. Después hay 96 economías que han aumentado mucho, han mejorado. Bueno, esto es Chile. Chile es número 3 en Latinoamérica. ¿Cuáles son las cosas que en Chile están en más discusión, ¿no es cierto? En general, acuérdense que, a ver si tenemos el número acá, Chile es número, o sea, en promedio Chile está en el número, tiene una nota 75. En derechos de propiedad, property right, tenemos 67, estamos bien. La efectividad de la justicia también está bien. La integridad del gobierno, esto cayó fuerte. Nosotros teníamos una integridad del gobierno, o sea, Chile era visto como un país en que no había corrupción. Y lo que hemos visto en los últimos 4 años es que había mucho más corrupción y estamos viendo más corrupción de la que nosotros mismos pensábamos. Entonces, obviamente, cuando los países son corruptos, y pregúntele a usted a un empresario que quiera ir a invertir a un país corrupto, es muy difícil, porque si uno no está acostumbrado, ¿no es cierto?, que le tiene que pasar un sobre a este, un sobre al otro, ¿cómo hace negocio en ese país? Entonces, el empresario al final prefiere no estar en ese país. Entonces, cuando hay corrupción, eso atenta contra la libertad económica. Después, en temas de tributarios también, el país está bastante bien, tiene una buena salud fiscal todavía. Hay libertad para hacer negocio. Este es algo que caímos fuerte, en la libertad laboral, porque la nueva ley laboral, una de las cosas que hizo fue que limitó, existían las negociaciones a través de los sindicatos, pero existían los grupos negociadores, o sea, en las empresas se juntaban grupos de trabajadores para negociar su contrato laboral, y solamente se juntaban para eso.
y eso quedó bastante más limitado. Y la libertad comercial también está bien. Entonces, en general, Chile tiene un buen nivel, todavía podría llegar más arriba, ¿no es cierto?, de libertad económica, pero tuvimos un retroceso en la integridad del gobierno fuerte, en la salud fiscal y en la libertad laboral. Entonces, Chile, si bien es cierto, está en un nivel alto, lo que hemos tenido en el último tiempo ha sido un retroceso. Y lo interesante es lo siguiente, esta es la libertad económica, este es el índice de libertad económica y este es el nivel de prosperidad de los países. Ustedes ven que hay una relación lineal entre prosperidad y libertad económica. Este es el índice de ingreso per cápita, ¿no es cierto? O sea, la riqueza de los países y la libertad económica, también, ¿no es cierto?, muestra. Los países que tienen, esos países que dijimos que eran libres, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, tienen ingresos per cápita de $60.000. ¿Cuál es el ingreso per cápita de Chile? 23.000, ¿no es cierto? 23.000. O sea, tenemos un tercio. Un tercio. Y eso significa que vivimos con un tercio de lo que viven los que tienen economías realmente libres. Y tenemos un tercio de calidad en la educación, tenemos un tercio de calidad en salud, tenemos un tercio de calidad en los bienes. O sea, de eso se trata, ¿no es cierto? De las cosas que uno quiere tener, ¿no es cierto?, que necesita tener, bueno, se reflejan bien en ese ingreso per cápita. Los países más libres, pero no tan libres, son los europeos, los americanos, ¿no es cierto?, están ahí en 47.000, y los países con represión, los países africanos, tienen ingresos per cápita de 8.000, o sea, ellos viven con un tercio de lo nuestro. Nosotros vivimos con un tercio de los países libres, bueno, los países con más represión económica viven con un tercio de lo nuestro. Chile tenía $8.000 per cápita en el año 90, no hace mucho tiempo atrás. Nosotros éramos también un país con un ingreso per cápita bastante bajo. Y por último, a nivel mundial, uno ve cómo mejora el índice de libertad económica, cómo mejora la riqueza y cómo cae la pobreza. Y esto es muy importante porque eso tiene que ver también con la pobreza. Bueno, este es el índice de desarrollo humano, que es el de la PNUD, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, y también muestra que los países libres tienen un índice de 92 y los países con represión tienen un índice de 56. Y por último, también hay relaciones entre libertad económica y libertad política. Y ustedes ven que los países que tienen más libertad económica tienen más libertad política. O sea, ustedes van a estudiar después que el tema de la causalidad, ¿no es cierto? Que no, cuando uno hace este gráfico no quiere decir que esto implica esto. Puede ser que esto implique eso. Y hay toda una discusión respecto a eso. Pero aquí hay mucha expectativa respecto a China, por ejemplo. Muchos piensan que al final la libertad económica que ha habido en China y el aumento de riqueza que se está dando en China se va a traducir también en libertad política. Y por eso es que cuando a mucha gente le preguntan por qué apoya China y por qué apoya lo que está haciendo China si tiene todos los temas de derechos humanos, dice, bueno, porque el camino, ¿no es cierto?, para conseguir esa democracia es precisamente que haya más libertad económica. En la medida que haya más libertad económica, más chinos viajando afuera, más chinos estudiando afuera, al final se va a producir ese cambio político. Pero un poco lo que pasa con Chile en el periodo de dictadura. Al final, lo que hizo que terminara con Pinochet fue el mismo mercado, con lo que se instaló con los Chicago Boys. Bueno, yo no quiero entrar en el tema político aquí, pero el tema de la... O sea, efectivamente, cuando los países están más abiertos al resto del mundo, están mucho más abiertos a la influencia del resto del mundo. Y los ciudadanos tienen más acceso, ¿no es cierto?, a lo que está pasando en el resto del mundo, y eso obviamente hace que al final uno termine en regímenes más democráticos. Y por eso que vemos que hay mucha correlación entre restringir la democracia y restringir la libertad económica. Y después el progreso social. Entonces, para terminar, hemos tenido un aumento moderado, pero hemos ido aumentando la libertad económica en el mundo. Hoy día estamos en una coyuntura, en que hay movimientos nacionalistas en el mundo. Pasó con Trump, ¿no es cierto?, que Trump, uno de sus discursos es anti-libertad económica, porque quiere cerrar Estados Unidos al comercio mundial en muchos sectores. Y esta semana acaba de subir los aranceles al aluminio y al acero. Y cuando eso ocurre, los países que le exportan aluminio y acero le están diciendo, mira, yo te voy a subir también los aranceles a los productos que tú me exportas, y eso es una guerra comercial y habría menos libertad económica. Acaba de ganar en Italia también algunos partidos que están por salirse de la zona euro, por ejemplo, y eso también, ¿no es cierto?, restringir la libertad económica. Entonces, hemos avanzado, pero siempre hay riesgo. La libertad económica lo entendemos como un Estado de Derecho, gobiernos limitados, eficiencia regulatoria y mercado abierto. Y existe mucha evidencia, yo les mostré alguna, ustedes van a tener la presentación, ahí está la referencia, existe mucha evidencia histórica y a través de los países de que cuando uno tiene más libertad económica, cuando hay libertad para emprender,
cuando hay libertad, ¿no es cierto?, para usar los talentos, al final los países terminan progresando más. Para que se note, tienen que son procesos largos. No es que uno lo haga bien un día, 2 días, tiene que hacerlo durante décadas. Y en la medida que avanza entre décadas, uno va notando ese progreso. Entonces lo vamos a dejar hasta acá para que tengamos espacio para las preguntas. Fuerte aplauso para Gonzalo. Gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Primero por acá. Buen día. Quería aprovechar de hacerle 2 preguntas. La primera, a raíz del último lunes negro que ocurrió en Wall Street, empecé a ver en la tele harto debate sobre el cuestionamiento de la economía como ciencia. Quería saber cuál era su opinión sobre eso, sobre la economía como ciencia en sí. Y la segunda, si usted cree que sería una buena medida eliminar la regulación del sueldo mínimo y dejar que el mercado, a través de la mano invisible, la maneje sola. A ver, el tema de la discusión de la economía como ciencia, porque hay crisis económica, ¿cierto? Es como que le echáramos la culpa a la geología, ¿no es cierto?, de los terremotos. O sea, las crisis económicas van a ocurrir de tiempo en tiempo, porque es parte de los procesos. En términos de que se producen ciertos excesos en la economía, que cuesta a veces identificarlos, o ciertos shocks reales a la economía. Entonces, cuando vienen shocks reales a la economía va a tener una crisis. Ahora, es cierto que hay ciertas crisis que, de alguna manera, la regulación las induce. Por ejemplo, las crisis financieras. ¿Cuál es el gran problema del sistema financiero? Y muchas de las crisis tienen que ver con el sistema financiero. Es que existe un seguro explícito o implícito. La gente cuando pone su plata en el banco cree que si algo pasa, el gobierno se la va a devolver. O sea, nadie que deposita su plata en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente, ¿no es cierto?, que tiene su plata en el banco, piensa que va a pasar algo y no la va a tener. Pero no es cierto. Hay bancos buenos y hay bancos malos. Hay bancos de alto riesgo y bancos de bajo riesgo. Hay bancos bien administrados y bancos mal administrados. Pero la gente no distingue. Y lo que ocurre es que cuando viene la crisis, el gobierno le paga. Entonces la gente dice, ven, tenía razón. Entonces, y los dueños de los bancos a veces también actúan con esa lógica. Voy a tomar más riesgo del que tomaría. Si me va bien, gano. Si me va mal, el Estado va a rescatar. Entonces, la regulación financiera, el exceso de proteccionismo del Estado respecto al sistema financiero ha generado estos problemas que tienen unos nombres muy sofisticados, pero básicamente que la gente no toma todas las precauciones que tiene que tomar, ni lo que yo decía, el banco es tan bien administrado como tiene que estar. Y estemos llenos de crisis bancarias que han terminado en que al final el Estado va, rescata. ¿Y qué hace el Estado? Porque el Estado no crea el dinero, ¿no es cierto? El Estado toma los recursos de los que trabajan y pagan sus impuestos y se los pasa, ¿no es cierto?, a los que no se preocuparon de dónde poner su plata. Entonces, no es un tema de la ciencia económica, porque la ciencia económica tiene súper estudiado ese problema y sabe perfectamente por qué ocurre. Es un tema político, que cuando ha habido que enfrentar el tema político, de decir, ¿saben qué? Vamos a dejar que por una vez hagan la pérdida, nadie se atreve a hacerlo. Y el segundo tema del salario mínimo, hay que ser práctico en la vida. Los derechos laborales son derechos adquiridos. Ningún país, ¿no es cierto?, va contra los derechos adquiridos. Entonces, el salario mínimo es un derecho adquirido. Lo que uno tiene que tener precaución hoy día es de que, dado que existe, los incrementos de salario mínimo no perjudiquen a los trabajadores. Entonces, se busca, y siempre cada año cuando se fije el salario mínimo en Chile es muy polémico, se busca que el incremento sea en relación a lo que sería como si uno conociera el mercado. Y lo segundo es flexibilizar el salario mínimo para ciertos segmentos. Las recomendaciones de la OECD para Chile son: tenga en consideración que los jóvenes entre 15 y 25 años debieran tener un salario mínimo más bajo, 80, 70% del salario mínimo, para que no sean tan perjudicados. Entonces, buscar mecanismos de flexibilización dentro del espacio del salario mínimo. Acá hay una pregunta. Ya. Hola, bueno, más o menos llevando a todo lo que usted ha dicho durante la presentación y tiene mucho que ver con propio nuestro país, quisiera saber desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales valoraciones o dónde el gobierno actual, que ya va a tomar posesión dentro de poco, tiene que tomar énfasis para poder, uno, repuntar la economía y también tener este saneamiento fiscal, tener mayor libertad económica, etcétera? Mira, una de las cosas que tiene que enfrentar el gobierno
porque ha ido empeorando paulatinamente, no de la noche a la mañana, sino que ya son muchos años, es el tamaño del Estado y la eficiencia del Estado. Porque uno no quiere necesariamente que el Estado sea más chico, pero sea más eficiente. ¿Dónde tengo que colocar los recursos? Por ejemplo, ustedes vieron lo que pasó con las policías ahora. O sea, ¿cómo un Estado, ¿no es cierto?, puede ser... O sea, eso estamos acostumbrados a verlo en otros países, no en Chile, ¿no es cierto?, que la Fiscalía acuse, ¿no es cierto?, a Carabineros, ¿no es cierto?, de que falsifica las pruebas, Carabinero aparezca trabajando con un señor que uno no puede creer que como una institución como Carabinero, si necesita intervenir, ¿no es cierto?, teléfono, pueda trabajar con un tipo, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna preparación. Entonces, lo que necesitamos es, primero, hacer más liviano el Estado, porque todo ese Estado, lamentablemente, si uno les pagara el sueldo a toda esa gente, no sería ningún problema. El problema es que como existen, esa regulación alguien tiene que ser su contraparte. Entonces el empresario tiene que pasar por una cantidad de vericuetos. Si ustedes quieren abrir un pequeño negocio de comida, hagan el trámite y se van a dar cuenta cuánto se pueden demorar en poner un pequeño negocio de comida con todos los papeles. Entonces al final, ¿qué es lo que hace la gente? Pone un carrito en la calle, se consigue un certificado, ¿no es cierto?, una patente. Entonces, y a nivel de grandes proyectos, ni hablar, o sea, son 10 años. Un gran proyecto minero en Chile se puede demorar entre 5 y 10 años en las autorizaciones, porque tiene que pasar por una gran cantidad de regulación, primero a nivel local, después a nivel provincial, después a nivel regional y después en Santiago. Entonces, hacer más eficiente el Estado, reducir el tamaño y mejorar la calidad es uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno. Es muy difícil hacerlo porque es muy antipopular. El Estado es muy grande, tengo que hacerlo con ellos mismos, ¿se dan cuenta? Porque no son ellos y tengo que reformarlo a ellos, entonces si trabajo con ellos, entonces cuesta mucho. Entonces lo que tiende a pasar, y por eso es que este es un problema que se ha ido alargando, es que mejor miro para el lado y trato de hacer las cosas que son más fáciles, pero no soluciona un problema de fondo. Y ese es un problema serio que tenemos. Vayan a cualquier repartición pública a hacer un trámite y es muy engorroso. No lo tratan a uno como cuando uno va a otro lugar, ¿no es cierto? Si yo voy al cine, me saludan cuando entro, ¿no es cierto? Me atiende el cajero, o sea, me tratan bien, ¿no es cierto? Si voy al cine, voy pagando por mi servicio. Cuando voy a un servicio del Estado, voy a ver un favor. Voy a sacar carnet de manejar, voy a sacar mi carnet de... ¿Ustedes han visto las colas de los inmigrantes? O sea, ¿cómo es posible que la gente tenga que estar a las 4 de la mañana haciendo cola para que le den un papel que dice que no, que tiene que volver al otro día, y hay gente que lleva 3 días? Bueno, eso es, yo creo que es el gran desafío que tiene este gobierno, y es una cosa que ya llevamos mucho tiempo, hay mucho consenso político de que es un problema, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, digamos, de una vez por todas, hacerlo más eficiente, más liviano, y que realmente contribuya al crecimiento económico. Acá, Matías. Hola, cambiando el tema y viendo como el panorama internacional, ¿qué cree, cómo podría afectar o cuáles serían las consecuencias de una especie de guerra arancelaria entre Trump y la Unión Europea, lo que se está viendo por los precios de distintos productos y la misma réplica que tiene la Unión Europea en barreras arancelarias? ¿Qué impactos tendría sobre la libertad económica? La historia muestra que cuando los países entran en una guerra comercial, el crecimiento mundial baja. Y si ustedes ven cuál es el termómetro del crecimiento mundial hoy día, ¿qué es lo que uno puede ver todas las mañanas y saber si las noticias fueron buenas o malas? Es un ejemplo, pero son las bolsas. Las bolsas. Uno se levanta en la mañana, ve qué pasó en Asia, ve qué pasó en Europa y uno sabe al tiro si las noticias fueron buenas o malas. Y después te empieza a encontrar la noticia. Bueno, ¿cuál es el gran problema? Que Trump salió con una base de los demócratas, que eran los trabajadores de lo que se llama, ¿no es cierto?, el cinturón del acero, que son todos los estados del norte, grandes productores de acero. Y les prometió que los iba a defender. ¿Y qué significa para él defenderlo? Que va a prohibir que entre el acero importado para que las empresas tengan que comprar el acero americano. Pero sabemos que el mundo es globalizado, entonces las industrias lo que están diciendo, usted va a subir el precio del acero en Estados Unidos, entonces esta fábrica de refrigeradores, que la iba a colocar en Estados Unidos, mejor la coloco en México, o la coloco en Brasil, donde el acero va a ser más barato. Entonces se empieza a producir una guerra comercial muy fuerte. Los países que le exportan, fíjate que los exportadores de acero son los amigos de Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil. China es el 10º exportador de acero a Estados Unidos. Entonces, además, es una medida que atenta contra sus propios socios comerciales más cercanos. Y los socios comerciales están muy enojados. Le están diciendo, mire, usted hace eso y nosotros vamos a ponerle barreras arancelarias. Y empezamos en una guerra comercial. Y todos vamos a caer en eso. ¿Cómo perjudica a Chile?
de muchas formas. Chile es una economía muy abierta. Nosotros exportamos el 30% de lo que se produce. O sea, un tercio del capital que hay en Chile, maquinaria, equipo, ¿no es cierto?, oficina, de trabajadores y de empresarios, está dedicado a exportar. Si se produce una guerra comercial y se empiezan a cerrar los mercados, obviamente a nosotros nos va a perjudicar fuertemente. Si el mundo crece menos, hay menos demanda por nuestros productos de exportación, van a caer los precios, eso también nos va a perjudicar. Y lo peor que podríamos hacer es que nosotros también nos podemos subir a esta guerra comercial. Porque ¿qué va a pasar con ese acero que no se vende en Estados Unidos? Va a llegar a Chile. ¿Y qué va a pasar con CAP? Va a ir al gobierno y decirle, oiga, bueno, bien, Estados Unidos puso aranceles, Europa puso aranceles, y nosotros no. Y me están destruyendo los empleos que tengo en Concepción. Y también vamos a subir. Y cuando nosotros le pongamos, entonces nos va, usted me quiere vender manzana, y usted me puso sobretasa al acero, entonces yo le voy a poner... Y ese es entonces, es muy peligroso lo que está pasando. Y lamentablemente tenemos un presidente en Estados Unidos que es muy impredecible. Porque uno sabe si está jugando con el Twitter, la verdad, y es una amenaza, o lo está diciendo en serio y lo va a hacer. Pero ayer renunció el principal asesor económico que tenía, la persona que le daba más confianza al mercado, el tipo que le había hecho aprobar la reforma tributaria. O sea, él reconoce que él era su gran arquitecto económico, era el jefe asesor económico, pero él dijo, mira, perdí la pelea de los aranceles y prefiero irme a ser parte de esto. Y Trump, como él, le agradeció que haya sido un gran aporte y que le fuera bien. Y yo que iba a poner a otro. Entonces, hay un riesgo grande y nos va a perjudicar. O sea, yo creo que, mira, el año había partido muy bien, había pocos riesgos en el horizonte. Y apareció este riesgo con mucha fuerza y por eso que vemos que las acciones, que es un termómetro, y tú tenías razón. Cuando las acciones caen en el mundo, cuando el mundo se pone más riesgoso, ¿qué pasa con los capitales? Los capitales salen de los países riesgosos. Chile es un país riesgoso. O sea, para un inversionista en Inglaterra, en Suiza, Chile es tercer mundo. Entonces se van los capitales de vuelta. Y por eso que el dólar empieza también a subir en Chile. Un punto relacionado con la primera pregunta que se hizo sobre el crecimiento de la economía, que se hace mediante, no sé si estoy como mal conceptualmente, pero mediante como ciclos de crecimiento y otros de como desaceleramiento. Esto está asumiendo que la economía siempre va a estar indefinidamente creciendo, pero considerando de que los recursos son limitados y que la población tampoco puede sustentar esto, ¿cómo se sustenta esto del crecimiento indefinido? Con los recursos, sobre todo. Mira, primero, de nuevo por ordenarnos, ¿cierto? Los economistas separamos. Una vez hablamos de crecimiento económico de largo plazo. Cuando hablamos de crecimiento económico de largo plazo, estamos pensando en 5, 10, 20 años. Y otras veces hablamos del ciclo económico, de cómo es el crecimiento trimestre a trimestre, año a año. Entonces, a veces estamos hablando del ciclo y a veces estamos hablando del crecimiento de largo plazo. Lo que es más relevante, y esto fue Robert Lucas, un premio Nobel que lo demostró, dijo, le estamos colocando como ciencia, dijo, desde el año 30, desde la crisis del año 30, mucho esfuerzo al ciclo, a tratar del ciclo económico estabilizarlo. Y es imposible, dice, porque siempre vamos a tener shock. Siempre va a haber una guerra en el Medio Oriente que va a subir el precio del petróleo, ¿no es cierto? Siempre va a haber un Donald Trump, ¿no es cierto?, que sale con noticias que quiere cerrar la economía. Entonces, van a haber shock. Entonces, está bien, trabajemos en eso, pero no le dediquemos tanto esfuerzo y preocupémonos del crecimiento de largo plazo. Y desde el año 50, con Robert Solow, con ese paper que había estado hasta el año 70, 75, que era como 25 o 30 años, ahí empieza con fuerza entonces, es decir, ya, a ver, veamos esa formulita. El trabajo no lo podemos mover, somos los que somos, podemos haber migración, pero ya. El capital, hay que hacer un esfuerzo de ahorro. No es tan fácil hacer el esfuerzo de ahorro, porque quiere decir que tengo que dejar de consumir hoy para consumir mañana. ¿Saben cuánto ahorran los chinos? 40% del ingreso. Al chino le llegan 100 pesos, 40 los ahorra y gasta 60. Pregunten en sus casas cuánto ahorran. Cuesta mucho, ¿no es cierto? Ustedes tienen un ingreso, a ver si son capaces de tomar 40 y ponerle una cuenta de ahorro y gastarse los 60. Ya. Entonces, es difícil. Y el progreso tecnológico. El progreso tecnológico es infinito. Porque primero tengo que hacer las cosas igual como las hacen los que las hacen bien. Entonces, lo primero que hace una empresa chilena, y lo primero que hacemos nosotros en mi empresa, es mirar cómo lo hacen los gringos. Entonces voy y me consigo una empresa gringa, ¿no es cierto? Y empiezo a mirar lo que ellos hacen. Y copio.
Y ahí ya mejoro mi productividad. Y después tengo que pasar a la segunda etapa, que es innovar, crear. Y ese es el gran déficit de la economía chilena. La economía chilena es un gran déficit. En Chile se invierte el 0,3% del ingreso anual en investigación y desarrollo. Los países que nos gusta compararnos, como los países nórdicos, 2,5%, o sea, 10 veces más. Porque con progreso tecnológico el crecimiento es infinito. Fíjense lo que pasó en Chile con la electricidad. Ministro Pacheco, ¿no es cierto?, sale en todas las partes, saca las fotos. Nada que ver. Si aquí lo que hubo fue que los chinos se metieron en la industria de los paneles, y se metieron de verdad en la industria de los paneles solares y bajaron los precios al 20%. Y ahí, cuando los chinos se metieron, para meterse en la industria de los paneles tuvieron que investigar, ¿no es cierto? Se produce un progreso tecnológico en todo el mundo porque el sol es gratis, la tecnología era cara, pero la tecnología bajó de precio y todos podemos ahora, ¿no es cierto?, poner paneles solares y eso va a generar, obviamente, riqueza. Si uno empieza a ver cuántas de esas cosas se pueden hacer, infinito, infinito. Los chilenos somos un poco productivos. Yo llego a la oficina en la mañana y lo primero que hago es me tomo un café. Después converso con mi socio, ¿no es cierto?, de cómo estuvo el día ayer y qué pasó. Y después llegan los analistas y uno llega a las 10 de la mañana y todavía no empezamos a trabajar. Y eso pasa en todas las oficinas de Chile. Y esa es la cultura. Vamos a almorzar y almorzamos hablamos media hora de la familia, de todo, y después nos ponemos a conversar de lo que tenemos que trabajar. Bueno, pasa en las fábricas. Bueno, todo eso es tecnología, es productividad, es mejorar los sistemas, ¿no es cierto? Y eso es infinito. Entonces, lo que se descubrió ya en los años 80, 90, el 2000, es que la tecnología te puede dar un crecimiento que es infinito. Y la tecnología está resolviendo los temas, por ejemplo, medioambientales, porque la energía de hidrógeno, por ejemplo, no contamina. Y tú resuelves un tema importante. Entonces, el mundo cambia, y te digo que cambió con fuerza, yo diría en los últimos 30 años, en términos de la visión de los economistas del crecimiento a largo plazo. Hola, muchas gracias por la presentación. Quería consultarle respecto a la AFP. Quisiera saber si usted tiene alguna opinión y quizás algún modelo con la cual puedan mejorar esta, o si está de acuerdo en sacarla, o cuál es su opinión respecto a eso. ¿Respecto a qué, perdón? A la AFP. ¿A las AFP? Sí. A ver, lo que pasa es que, de nuevo, las personas, ¿no es cierto?, saben que tienen un periodo de vida en la cual van a recibir ingresos. Todos lo saben. Los futbolistas saben que les dura hasta los 30 años, hasta los 35, ¿no es cierto? A uno le durará hasta los 60, 65, ¿no es cierto? Y después hay que empezar a vivir sin generar ingresos. Por lo tanto, si no existiera el Estado, todos tendríamos que buscar una fórmula, ¿no es cierto?, de cómo nos vamos a... ¿Cómo lo hacía la sociedad más antigua? ¿Cómo lo hacían los chinos? La familia. La forma tradicional en que uno jubilaba era la familia. Por eso es que la sociedad agrícola se preocupaba mucho de tener hijos y ojalá tener hijos hombres. Me retaré aquí, pero así era, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque trabajaban en el campo, y como trabajaban en el campo, bien. Bueno, la sociedad moderna dijo no, la seguridad social. Hay que preocuparse, ¿no es cierto? Y como la gente no tiene la cultura del ahorro, no ve lo que va a pasar en 30 años más. Además, existía una cosa muy asimétrica, ¿no es cierto?, de que al final igual había que hacerse cargo de esa gente que tenía problemas de ingreso. Entonces, lo primero es, bueno, el Estado toma una parte del ahorro, o sea, del ingreso laboral de las personas, y con ese ingreso que toma, le va pagando pensiones a los que no acumularon. Y después va a venir otra generación que va a estar trabajando, le sacamos la plata de esa generación y le pagamos a esta generación que ahorró. Y todo eso funcionaba cuando los que iban entrando eran más que los que iban saliendo. Pero de repente la pirámide se nos dio vuelta. Y resulta que a los que teníamos que pagarle pensiones son muchos más de los que estaban trabajando, y eso no empezó a cuadrar. Y lo segundo es que al principio, cuando había mucha gente trabajando y pocos que pagarle pensiones, el Estado empezó a usar esos recursos en otras cosas. Y al final lo que ocurre es que hay que pagar las pensiones a la gente ahora, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España, y no están los recursos. No están los recursos. Y los países están endeudados. Todos los países europeos tienen deuda muy alta. Entonces, ¿cómo se les va a pagar las pensiones? Es todo un desafío. En Estados Unidos un desafío, en Europa un desafío. Chile había pasado por esto ya en los años 50, en los años 60. Todos los que hablan de no más AFP
Nosotros ya pasamos por eso. Ya pasamos por el proceso en que le pasamos la plata al Estado, y el Estado ¿qué hizo? Construyó edificios, ¿no es cierto? Construyó caminos, construyó cosas, ¿no es cierto? Se deben haber gastado plata a ellos, etc. Y cuando había que pagar las pensiones no había plata. Entonces, ¿qué hacían? El Banco Central. El Banco Central emite y paga las pensiones. Y todo funcionó. ¿Pero qué? Eso es para otra charla. ¿Qué pasa cuando los bancos centrales empiezan a emitir? Inflación. La inflación del 20, del 40, hasta el 300%. Entonces tampoco funcionó. Entonces ahí viene un cambio radical. Primero, el Banco Central autónomo, no depende más del poder político. Y por lo tanto cumple su función, que es proveer dinero y controlar la inflación. Entonces se me acabó el financiamiento. ¿Y qué hago ahora? Ahora me aprieto el cinturón, tengo que ahorrar para poder pagar los compromisos que tengo, y la gente de aquí para adelante empieza a juntar su plata en su propia cuenta. Y por eso se inventó el sistema de AFP. El sistema de AFP es que yo acumulo mi plata en mi propia cuenta. ¿Y cuáles son los problemas que ha tenido el problema de AFP? El problema de AFP es que estaba hecho para que una persona ahorrara 40 años. Uno empieza a trabajar a los 25, se retira a los 65, o sea, durante 40 años yo junto plata. Cuando uno empieza a ver la gente que se jubila, resulta que la gente ha acumulado en promedio 20 años. ¿Y qué pasó con los otros 20? Estuvo desempleado, trabajó informal, trabajaba pero no le pagaban su pensión porque en realidad, por ustedes saben, por ejemplo, si uno gana poco, tiene todos los beneficios de salud del FONASA B, que tiene todos los remedios gratis. Entonces, ¿sabe qué más, jefe? Hágame el contrato por el mínimo y me paga el resto. Entonces, todo eso hace que la gente se empiece a jubilar y no tiene su ahorro. Y por eso es que se le echa la culpa al sistema. Pero en realidad no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con cómo funciona el mercado laboral. Pero lo que Chile tiene hoy día es que la gente que ahorró durante 20, 15 o 5 o 50 años tiene su plata en una cuenta, su plata está invertida, y Chile tiene 150.000 millones invertidos, entonces no tiene un problema. Los problemas que tienen que ver con la AFP son otros problemas. Les aseguro que si nosotros le empezamos a pasar la plata de nuevo al Estado, no es que los políticos sean malos, es que son demasiado buenos. Entonces quieren resolver el problema de la gente que tiene vivienda, quieren resolver el problema de la gente que tiene educación, y la forma más fácil de hacerlo es que tomo la plata de los que están juntando para su pensión y resuelvo esos problemas. Y después veremos. Pero ya hemos pasado por muchas partes, en todos los países, por ese proceso, y ese proceso no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer es perfeccionar el sistema de AFP en algunos aspectos, que está claro cuáles hay que hacerlo, mejorar el mercado laboral, tenemos que reducir la informalidad, que es un tema muy grave, ¿no es cierto?, de que cada vez tenemos más informales, cosas que ustedes vayan a la calle, ¿no es cierto?, los ambulantes, toda esa gente. Por ejemplo, hace 10 años pasamos una ley que los independientes tenían que contribuir a las pensiones. Ningún gobierno la aplica. Y preocuparnos de un segmento de la población que es un problema, que es la gente que llega a su vejez y que no trabajó, y que por lo tanto no tiene cómo haber acumulado. Principalmente son dueñas de casa. Y eso se tiene que solucionar con los impuestos. Para eso están los impuestos, ¿te das cuenta? Pero yo creo que si nosotros desarmamos el sistema de AFP, vamos a volver a lo que volvimos en los años 60. Y es que básicamente durante 5 o 10 años vamos a tener una fiesta, porque hay muchos recursos para gastar, y después vamos a tener un tremendo problema. ¿Qué están haciendo los europeos? Los franceses diciéndoles, mire, si ¿sabe qué? Ya no va a jubilar a los 60, va a jubilar a los 70. Los griegos jubilaron a los 50, ya van a jubilar a los 70. Y lo que le dije que le iba a pagar el 70% de su sueldo, ya no va a ser el 70, va a ser el 50%. Entonces, todas las promesas que hice hace 30, 40 años, termino no cumpliéndolas. Bueno, demos un fuerte aplauso a Gonzalo. Muchas gracias por tu presentación.